Continuamos con tu podcast de ciberseguridad aquí en República Dominicana. Ahora vamos a estrenar el segmento Pregúntale al experto. Nuestra invitada de hoy se trata de Rosa Díaz, una experta en riesgo, auditoría, ciberseguridad, conferencista, amiga. Rosa, ¿qué usted no hace? No, hablar mentira. Excelente. Hay que tener valores, Pero hay algo que me gusta mucho de usted. Es que usted convierte los desafíos en oportunidades. Y por eso de verdad es un honor tenerla aquí en nuestro espacio. Y hablaremos de un tema que usted obviamente es una gran experta, que es mitigar riesgos. Me gusta. Y el 2025 promete, o sea, nosotros como gestores de riesgo tecnológico, el 2025 promete ser un año de muchos retos, debemos estar activos. Entonces, Rosa, tengo la primera pregunta. ¿Qué riesgos comunes usted ha detectado en las empresas y cómo debemos detectarlo a tiempo? Primero déjame saludarte. Ay, gracias. Hola, Neri. De verdad es una amiga, es una persona que también, una joven que admiro mucho y que te doy la gracia por haberme invitado a tu podcast que me encanta muchísimo. Y entrando en materia con tu pregunta, el riesgo es una de las pasiones mías. Definitivamente, cuando yo comencé el tema de riesgo, es algo que he vivido mucho. Y tu pregunta de cuáles son los riesgos más comunes, bueno, déjame decirte, en tecnología muchas veces nos enfocamos en riesgos que son lo que está en boom. No obstante, podemos considerar que dejamos a un lado los riesgos internos, riesgos que por una inadecuada gestión puede ocasionarnos muchos problemas. Y en estos días tuvimos un tema con ese tipo de descuido, vamos a decir, porque estamos enfocados en riesgos que también existen, porque no puedo decir que no. La seguridad brecha de seguridad es algo que está afectando bastante a las empresas, pero no podemos descuidarnos de los internos, de la gestión interna, porque al descuidarnos de esa gestión interna, entonces podemos estar expuestos a mayores riesgos. Entonces entiendo que eso es muy importante y una forma o la mejor forma de mitigarlo es gestionarlo. Es estableciendo adecuadas prácticas de gestión de riesgos donde todo el ciclo de riesgo se cumpla y considerar lo que dicen las buenas prácticas, lo que dicen los estándares. Por ejemplo, a mí me gusta mucho de la ISO 31000 que nos dice los propósitos de una gestión de riesgo. Y una gestión de riesgo es crear valor, es lograr los objetivos, es innovar, es mejorar el desempeño. Entonces, todo el marco de gestión de riesgos dentro de una empresa tiene que lograr esos propósitos. ¿Y por qué es importante, Rosa, que la gestión de riesgo forme parte de la cultura de la empresa? Bueno, si definimos cultura, definimos cultura como la forma de actuar, ¿no? La forma de cómo enfrentamos las cosas, la forma en cómo se ve el ambiente y cómo tenemos nosotros que desempeñarnos en cualquier ambiente. Empresarialmente, cuando se crea esa cultura de riesgo, se está empoderando a todos los colaboradores desde el rango más alto hasta el rango más bajo. Y esta cultura tiene que venir desde el gobierno corporativo. Es como, y te voy a poner un ejemplo muy cotidiano, es como si en una casa las mamás o los padres, mejor dicho, no tomaran medidas conforme la necesidad de esa casa. Asimismo, si el gobierno corporativo no emana esa necesidad de gestionar los riesgos a todo el nivel de las empresas, pues definitivamente va a haber una cultura débil, una cultura donde nadie se va a empoderar de sus riesgos, donde todo es trabajar con el día a día sin notar la necesidad
de poder mitigar los riesgos, como la primera línea de defensa, por ejemplo. Si no se le empodera de sus riesgos, si no se le crea esa cultura, esa mentalidad de gestión de riesgo, pues definitivamente la empresa se va a ver más expuesta. Así es. Y Rosa, ya hablando sobre la evaluación de riesgo, ¿qué paso usted recomienda para hacer una evaluación de riesgo continua? O sea, no solamente que se vea como cumplimiento, ay, ahí viene la gente de riesgo. Sí, normalmente es así. Y más en el ámbito donde yo me desenvolví, en entidades financieras, que son las que más reguladas están. Todos los años que estuve trabajando en la entidad supervisora. Yo entiendo que dentro de lo que es una adecuada gestión de riesgo, la evaluación o toda la gestión, lo primero que tiene que establecerse, Aneri, es mis objetivos, en base al contexto de la empresa. El ciclo de gestión de riesgo, o mejor dicho, el proceso de gestión de riesgo, en la ISO 31000 nos dice que lo primero que tenemos que hacer es ver el contexto. Entonces, establecernos los objetivos de la gestión de riesgo para cumplirlos. Si nos ponemos a inventar la rueda dentro de una organización con objetivos que no son, como hay un concepto por ahí que es objetivos SMART, inteligentes, que son específicos, medibles, alcanzables, entonces no lo vamos a alcanzar. Cuando yo trabajaba como supervisora, las entidades más pequeñas decían, no, pero es que la superintendencia quiere que nosotros gestionemos riesgo tecnológico y operacional y de crédito como un banco grande. Y yo solamente le decía, si usted nada más tiene una computadora, evalúe los riesgos de esa computadora. No se vaya más allá de lo que usted necesita. Entonces, te pongo ese ejemplo porque para nosotros tener una evaluación continua tenemos que establecer claramente nuestro contexto de la empresa y los objetivos. No solamente procesar o establecer, vamos a tener un marco de identificación, evaluación, mitigación, monitoreo, sino vamos a centrarnos en lo importante y a partir de ahí vamos a poder tener un alcance con respecto a esos activos tecnológicos más importantes. Así es. Usted sabe que usted haciendo ese comentario me hizo recordar a Willy, que él es parte de los instructores claro. de la certificación de C-RISC. Y él hizo un comentario que a mí de verdad me funciona. O sea, yo al día de hoy yo lo aplico. Y él dice, miren, ustedes que son gestores, los gestores son como periodistas. O sea, cuando usted va por los pasillos, usted dice, fulano, ¿y cómo está el sistema? Dime, ¿te está funcionando? Y yo me quedaba, digo yo, oye, pero es verdad, porque si él detecta algo que no le funciona, o sea, está afectando su rendimiento, y eso yo lo puedo agregar a la matriz. Así. O sea, cada vez que usted haciendo ese comentario, me acuerdo de ese cuento que hizo Willy. Y cuando se hace eso, porque hay una brecha o mejor dicho, hay un paso muy cerca entre lo que es auditoría de sistema y gestión de riesgo. Muchas veces cuando hacemos los gestores de riesgo como nosotros, cuando investigamos, preguntamos y establecemos los mecanismos de entrevista para identificar los riesgos con los dueños del proceso, que son los que lo conocen, definitivamente, hay que hacerle la salvedad. No es una auditoría. Yo solamente estoy levantando los riesgos contigo, que eres el que lo conoce. Y si es una técnica muy importante hablar y ver con los dueños del proceso qué te está pasando. Rosa, un comentario. Gestionar riesgo es sinónimo de presupuesto, claro. O sea, gasto. Entonces, en esa línea, ¿qué consejos usted da para poder, a esas empresas, para poder equilibrar el gasto de tecnología y el personal para manejar mejor los riesgos? Me voy a lo que te estaba comentando anteriormente.
centrarnos en lo importante, o sea, centrarnos en nuestras estrategias empresariales con respecto a nuestros riesgos empresariales. Siempre pongo esto de ejemplo. Los que se gasta en tecnología no debe ser gasto, tiene que ser visto como inversión. Lo que se invierte, entonces voy a cambiar la palabra de gasto a inversión. Lo que se invierte en una gestión de riesgo no puede verse nunca como gasto, sino como inversión, como tal. ¿A qué voy con esto? Si esa gestión de riesgo no está logrando los objetivos planteados, no está mitigando los riesgos a los cuales la empresa está expuesta, entonces no estás agregando valor. Y me voy al propósito de una gestión de riesgo, agregar valor a la empresa. Entonces, dentro de los riesgos de tecnología definitivamente hay ese riesgo que es equilibrar costo-beneficio, que es uno de los principios de gestión de riesgo de TI. Y debe de establecerse mecanismos, procesos, evaluaciones que nos permitan vender la gestión de riesgo de tecnología que está agregando valor, que no es un gasto. Y establecer esa gestión, como te dije anteriormente, en base a lo que realmente requiere la gestión. Te hago un cuento. Una entidad una vez estaba gestionando su riesgo de tecnología y tenía riesgo de cloud cuando no tenía implementada cloud. O sea, en su matriz de riesgo ¿Qué pasó con el contexto? O sea, en su matriz de riesgo tenía cloud cuando definitivamente ni siquiera tenía cloud implementado. Entonces, es eso, ¿me doy a entender? Es definir claramente mis objetivos, qué es lo importante, qué debo gestionar. La gestión de riesgo de TI tiene que ir totalmente asociada a la tecnología que se utiliza y a la dependencia que se tenga de ella. O sea, si hay un proceso que aunque utilice tecnología, no depende tanto de tecnología, no es el más importante para mí. No. Tengo que gestionar aquellos que la empresa, en base a su impacto, por eso se hace el famoso VIA, para determinar qué me impacta realmente en el negocio. Aunque como dice un amigo mío, el VIA se sabe cuál es el negocio de mayor impacto. Ay, yo sé quién es. No hay ni que hacerlo. Si es un banco, el core, o sea, él siempre dice eso. Tú sabes quién es, un amigo. Sí, muy un gran querido. amigo, un gran amigo. Pero realmente hay que identificar esos procesos y componentes tecnológicos que van a afectar definitivamente más a la entidad que otros. Incluso yo entiendo que es la mejor práctica. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí como gestora gestionar mejor mi tiempo. Así es. Y también la del dueño del proceso, porque cuando él sabe que es el activo, o tú le das a entender, mira, por ese activo es que ganamos tanto. Exacto. Entonces, él le va a dar atención. Total. Pero también es como uno como gestor también maneja esa comunicación. Sí, claro que sí. Y vamos a la cultura. Uh-huh. O sea, parte de la cultura es eso, hacerle entender qué es lo que tenemos que gestionar, primeramente, hacerle entender cuáles son sus riesgos y que él es el que maneja ese proceso y que todo lo que vaya a pasar sobre ese proceso, él es parte responsable. Por eso es muy importante cuando tú dices CIRRIS, ya que mencionaste CIRRIS de ISACA, hay que establecer claramente quiénes son los dueños de procesos, los responsables de riesgos, para que así puedan pelear sus riesgos. O sea, si yo digo, yo soy responsable de que ese servidor se mantenga funcionando, yo peleo o me empodero para que se mantenga funcionando. Y eso es parte de la cultura que tú me había mencionado anteriormente. Rosa,
Ok, sabemos que usted se desempeñó por muchos años como supervisora de un ente regulador, es consultora, es auditora, también es catedrática, pero yo quiero saber, Rosa, por ejemplo, para empresas que no son necesariamente reguladas, ¿qué consejo usted le daría para que ellos tengan un proceso de gestión de riesgo? Lamentablemente, las entidades más reguladas, las empresas más reguladas, gestionan por cumplimiento. No obstante, una gestión de riesgo es importante no para cumplir, sino para gestionar mis riesgos. Algo que yo siempre establezco sobre, o digo, o menciono, cuando hablo de gestión de riesgo, es que una empresa se forma para ser rentable y sostenible en el tiempo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, una vida sin riesgo es gris, pero sin control es corta. Entonces, esas empresas que no tienen regulaciones, que no le exigen regulaciones, yo les recomiendo que evalúen para ser sostenible en el tiempo y rentable y mejorar su performance en cuanto a riesgo de TI o cualquier otro tipo de riesgo, que evalúen sus riesgos, evalúen cuáles son sus brechas, sus vulnerabilidades, que evalúen claramente qué le puede estar afectando para que así puedan entonces establecer los controles que requiere para mitigar que eso suceda, porque al final te va a dar un impacto. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de conceptos clave como amenaza, vulnerabilidades e impacto. Si el impacto que te vaya a ocasionar puede ser monetario, de continuidad, puede ser de reputación, cualquiera que sea, pero va a tener un impacto. Entonces, medir ese impacto, medir qué yo puedo, qué me puede afectar para yo no tener mayores pérdidas. Ok, y si la empresa no tiene un gran presupuesto, porque yo he escuchado, o sea, yo siempre me he manejado en el sector financiero, pero la realidad es que hay empresas que están tratando de adoptar una gestión de riesgo. Por ejemplo, yo me enteré de la automotriz, yo me sorprendí cuando un colega me dijo, no, mira que están buscando un gestor de riesgo en XY, por no mencionar el nombre, y es del sector automotriz. Yo me sorprendí y yo, hey, pero qué buena práctica. Sí. Digamos que ellos no tienen un gran presupuesto. ¿Qué medidas ellos pueden adoptar para su mitigación de riesgo? Yo siempre aconsejo a las empresas que tienen poco presupuesto. Primero, definitivamente, si tienen poco presupuesto y no tienen personal, tienen que buscar un experto, necesariamente, porque no tienen personal que conozcan la gestión de riesgo. Y crear con ese experto la concientización y la capacitación a los empleados en cada una de las áreas para que comprendan el nivel de exposición de sus riesgos y cómo el que ellos gestionen esos riesgos aporta mayor beneficio a la empresa, que al final se va a derivar en mayores beneficios para ellos mismos. Y yo entiendo que una mejor forma de establecer cultura y concientización de riesgo es estableciendo beneficios para quienes los hacen. Que no lo vean como una carga, sino como un beneficio. Como algo que si tú proteges la empresa, proteges tu puesto de trabajo. Si tú no haces bien tu trabajo, lamentablemente te contratamos con un perfil, con un desempeño, con un propósito, y ese propósito tienes que lograrlo. Entonces, no es decirle, tú tienes que hacer esto de más, sino es parte de tu trabajo. Cuando se maneja un presupuesto pequeño, entiendo que los mayores todo lo que son los colaboradores es tu pilar para la gestión de riesgo. Claro, tienes que definitivamente invertir un poco al principio, creando la cultura, creando el marco, pero luego que ya tú estableces desde la cabeza hacia abajo todo
el deseo de gestionar tus riesgos, entonces se te va a hacer mucho más fácil. Qué bueno. ¿Hay formas prácticas de crear cultura de riesgo que no sea el típico boletín, la típica charla de cumplimiento de una hora luego de una jornada de trabajo? Sí, como te acabo de decir, es decirle los beneficios que trae. O Realmente. sea, cuando tú haces una gestión o haces un proceso y tú sientes que con eso tú aportas, que eres parte y que tiene un valor, tú lo haces con más énfasis, porque trabajar sin una visión, sin un propósito, sin un beneficio, tú lo vas a hacer muy mecánicamente. O sea, tú vas a trabajar por trabajar. Quiero salir estoy trabajando de 8 a 5 y hago lo que me dicen que tengo que hacer. Pero el dar más allá va a depender de cómo tú concientices a tus colaboradores de su valor dentro de la empresa. Y parte de concientizar al colaborador del valor que tiene para la empresa en gestión de riesgo es imprescindible. Es imprescindible porque lo he trabajado en diferentes entidades donde, ahora yo tengo que identificar riesgos, ahora yo tengo que monitorear los riesgos, ahora yo tengo que reportar riesgos, si es de riesgo operacional. Y para ello ahora tengo que monitorear la matriz. Ujú. Y para ello es como un trabajo más. Establece desde el principio los perfiles. Algo importante de la pregunta anterior, ¿qué yo puedo hacer cuando tengo poco presupuesto? Y está alineado a lo que te acabo de decir. Dentro del perfil, establece que es parte de sus responsabilidades. Y monitorear. Exacto, para que no vean una carga más, sino que es parte de sus responsabilidades. Y Rosa, ¿cómo puede saber la empresa o digamos el presidente o la persona que debemos reportar que las estrategias de mitigación están funcionando? Porque la verdad es que hay muchas personas, lo digo por la parte de riesgo tecnológico, todavía no entienden. O sea, o también el nivel de madurez de la gestión no está cuantitativo. Entonces, ¿cómo yo puedo dar a demostrar, miren, la estrategia que estoy implementando tecnología y ciberseguridad están funcionando? Claro, los resultados van a hablar por sí solos. Parte de todo el ciclo, del proceso de gestión de riesgo es comunicar. Y como yo digo en las clases, cuando doy clases de gestión de riesgo, los que están allá arriba no van a estar abajo monitoreando. El gestor de riesgo, y si hablamos de gestión de riesgo de TI exactamente, o de manera específica, es quien tiene que dar la información que requiere ese, como tú le dices, eso que están allá arriba, eso que están allá, Altos directivos. el presidente, altos directivos. La información la van a obtener de los gestores. O sea, de aquella persona responsable de recoger los riesgos que hay en la empresa y estableciendo indicadores, determinar que las estrategias que implementé realmente están logrando su objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, ese resultado es el que se va a comunicar. Y la mejor forma de hacerle ver cómo las estrategias están dando resultado y están agregando valor es a través del resultado de los indicadores que se están monitoreando para determinar que si yo puse un control X, ese control está mitigando fuga de información o está mitigando un ransomware o está mitigando un pase a producción sin revisar, cualquiera de los riesgos de TI que se puedan presentar, que los usuarios sí están viendo los desarrollos, el resultado, se están probando las funcionalidades, o que el servidor está estable en base a un apetito de riesgo que se establezca sobre la caída, una caída
se están cumpliendo. Entonces, cuando eso da positivo, tú vas a tener un dashboard donde tú vas a tener lo que está en rojo, en verde o amarillo, que son los colores que conocemos. Entonces, esos riesgos que quedan cuando tú estás elaborando tu matrices de riesgo, nunca van a ser estáticos. Ahora, tú tienes que tener la forma de monitorearlo para determinar que si algo quedó en verde, se mantenga entre esos niveles aceptables para la empresa. Sí, y a veces ocurre que por años ese escenario no se ha presentado porque tiene una probabilidad baja, pero sucede que por algún cambio de tecnología o regulación, resulta que ahora esto puede tener un mayor impacto. Total. La gestión de riesgo es cíclica. No nos podemos dormir en nuestros laureles, como dicen por ahí. Y como tú dices, o sea, puede ser que ahora mismo no exista un riesgo porque no hay un proceso que lo genere, pero mañana se crea un proceso, se implementa una nueva tecnología o cambia la estructura de la empresa y eso va a cambiar por completo tu contexto de riesgo. Por lo tanto, tienes que mantenerte ese monitoreo, pero la pregunta que tú me hiciste, ¿cómo me doy cuenta que lo que implementé, que esa estrategia que decidí sobre un riesgo, si lo acepté, si lo eliminé, si lo mitigué o lo transferí, está dando resultados a través de establecer, ¿verdad?, indicadores que te permitan determinar el nivel de exposición de ese riesgo. Los terceros, definitivamente tenemos que también monitorearlo porque muchas veces establecemos como estrategia transferir o subcontratar y creemos que con eso estamos totalmente cubiertos. Pero definitivamente el riesgo para la empresa tú lo puedes transferir, pero la responsabilidad sobre ese riesgo es tuya. Sigue siendo mía. Entonces, el monitoreo y tener ese dashboard que te pueda permitir cómo se están comportando los riesgos en los niveles aceptables es la mejor forma de tú comunicarlo, definitivamente. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por su comentario, por brindarnos de todas las experiencias que usted ha tenido realmente gestionando riesgo y también brindando su asesoría a muchas empresas de aquí, República Dominicana y fuera, señores. Así que, Rosa, brevemente díganos, por favor, su contacto en caso de que queramos solicitar un servicio con usted. Ay, gracias, Anneri. Ya me está dando payo. Bueno, pueden buscarme en LinkedIn como Rosa Damaris Díaz y me van a encontrar rdamarisdiaz@gmail.com es mi correo y mi teléfono 829-936-4080. Yo creo que todo el que está viendo este podcast lo tiene porque definitivamente Papá Dios ha sido bueno. Sí. No, y también usted, señora Rosa, realmente usted siempre ha apoyado todas las iniciativas de mujeres que están en tecnología y realmente usted es un ejemplo a seguir, Gracias. tanto para esta generación y seguro la que viene. Así que muchas gracias. Un A placer. ti, Anneri, gracias.